Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Esta tarde tenemos con nosotros como invitado al buen amigo mío, Daniel Goldstein. Daniel es un virtuoso del piano. Daniel es además un amante del tango y en este momento estamos conversando desde su casa en Buenos Aires y vamos a conversar un poco sobre las experiencias positivas en la vida de Daniel, que en algunos casos pueden haber partido como un evento negativo y sin embargo se convirtieron en unas grandes experiencias. Daniel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, mi querido amigo Eugenio. Un placer verte y estar contigo conectado a la distancia. Bueno, siempre estamos conectados a la distancia y además hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los Miami Beach y hemos disfrutado de muchas cosas juntos. Además de que te he visto tocar piano aquí en algunos conciertos y ha sido para mí un deleite. Dentro de las cosas que me gustaría que cuentes un poco es qué te motivó a ti, a tu temprana edad, a crear una fundación que se llama El Sonido y el Tiempo y que además envuelve no solamente a Argentina, sino también envuelve a Italia. Bueno, en realidad, digamos, creo que cuando lo hice, que fue a principios del 90, la fundación se concretó formalmente el 16 de enero de 1992 en Italia, o sea que ya llevamos 31 años formales de fundación. Y yo vivía en Italia, como ya una vez te comenté, me fui a estudiar con un gran pianista argentino de la camada de Marta Argerich, conocida obviamente, Fausto Sadra. Que por cierto, tienes a Marta a tu lado. La tengo a Marta acá conmigo, sí. Y el otro que tengo es a Fausto, que es este. Oye, fíjate, increíble. Es en 1989, creo que yo me fui a estudiar con él, que fue un gran pianista que falleció tocando el piano en el 2001 en el Teatro Guido de Roma. Murió a lo grande como pianista con 67 años, subido al escenario tocando Chopin y se quedó literalmente arriba del piano, ¿no? Wow. Fausto fue para mí mi gran figura paternal en la música, por muchos motivos. En primer lugar, yo me había ido a Italia a estudiar con él. En el año 89-90 empecé a estudiar con él. Ya tenía una gran escuela pianística entre Italia y Suiza, Lausanne, en la parte de Suiza, una gran academia. Y él había nacido acá de la época de los años, él nació en el 34, cuando los padres vinieron, digamos, a la Argentina a trabajar en esa época, y nació, bueno, casualmente acá. Y se formó con un gran italiano que fue Scaramuza, y que Vincenzo Scaramuza fue uno de los padres del pianismo argentino. Acabo de sacar un libro que se llama El piano, mecánica y sonido, donde menciono todo esto ahora, hace un mes. Digamos, Scaramuza tenía su escuela de formación pianística, entre los cuales estaba Fausto Sadra, Antonio de Raco, Carmen Scalcione, que fue la mujer de Dante Amicarelli, el pianista Astor Piazzolla, todo muy italiano, ¿no? Y después, por supuesto, la camada un poco más joven, después de Fausto, Marta Argerich, Bruno Gelber, el padre de Daniel Barenboim. O sea, acá se creó Scaramuza fue uno de los popes para todos. Incluso en el mundo del tango, porque había pianistas del tango como Horacio Salgán que estudiaron con él, o sea que fue una gran cosa. Bueno, yo vengo un poco de esa línea. Fausto fue un gran virtuoso, un gran pedagogo, y se fue después de acá, una vez formado con Scaramuza, se fue a Italia de regreso a su país con los padres y siguió toda su carrera con un grande, Carlo Zecchi, que fue otro monstruo italiano del piano. En definitiva, yo en el 89-90 me fui a estudiar con él y a mí siempre me gustó, sin saberlo en esa época, yo tenía 20 y tantos años, la organización. Es lo que yo hoy hago en esta fundación, ¿no? O sea, termino haciendo además producciones, vos ya conocés toda esta historia, ¿no? Que después la pueden ver en las páginas y todo eso. Y en realidad a mí me gustaba mucho, mientras estábamos estudiando, primero que yo era de la camada de 70, 80 alumnos, era en ese momento el único argentino. Okay. Y yo empecé a organizar con algunos que son mis amigos y colegas, que en ese momento italianos, estábamos estudiando ahí,
terminamos haciendo una gran amistad, particularmente con Simone Pagani, que vive en Bérgamo. Yo vivía cerca de Venecia y nos íbamos todos los meses, una vez al mes, a estudiar con Fausto. Fausto tenía una fundación, una institución muy grande que se llamaba Chisum, que era buenísima, donde organizaba tantos conciertos, y vi con él algo que para mí me marcó para toda la vida. Primero, su manera de enseñar, el pianismo que tenía, fue increíble. Después, la manera grupal de trabajo con alumnos y que invitaba a otros grandes maestros a estar en las clases, y eso me impactó mucho, cosa que yo nunca había visto. O sea, esa bondad que él tenía, ese mundo artístico, porque tocaba a lo Marta Argerich y enseñaba, bueno, Marta no enseña, pero digamos, en el caso de un gran didacta, y empecé yo a ver la posibilidad de organizar conciertos con la historia de la música que me gustaba, los conciertos didácticos, que se llamaban lecciones públicas, y en un momento dado, él me incentiva, se ve que era un tipo astrólogo, vidente, todas estas cosas no muy particular. Y él me dijo que él veía un poco esa beta empresarial, que la verdad que yo no tenía la menor idea en ese momento, ¿no? Estabas muchacho. Tenía 27, 28, no recuerdo, 29, qué sé yo. Pero yo ya producía, había organizado en Argentina bastantes cosas, y entonces bueno, yo sugiero hacer con mi amigo Simone y uno de sus asistentes, Marco Giovanetti, que vivían todos en la zona de Bérgamo, de organizar algunos conciertos entre la historia de la música y la música en sí, ¿no? Entonces, él incentivó mucho a armar una asociación. Y me acuerdo como hoy que estábamos una vez en Roma, donde él vivía, y otra vez en Lausanne, charlando con los tres, y él dice, bueno, habíamos decidido comenzar en el año 91, que terminamos haciendo en el 92, una serie de conciertos que uniera la música, la historia de la música con la música. Y empezamos a ver un poco los nombres, y en italiano era, bueno, contar la historia de la música a través de la música. Entonces definimos que era el sonido y el tiempo. En italiano era el suono del tempo. Claro. Entonces empezamos a diagramar un año de conciertos tomando la historia de la música a través de la forma sonata, que abarca la sinfonía, el cuarteto, el concierto, uno de los pilares de la música desde, digamos, el 1700 hasta principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Entonces era ir contando esto, pero con conciertos y con relatos, o sea, en vivo, ¿no? Paradójicamente, yo empecé haciendo eso, presentando el concierto y no tocando, ¿no? O sea, tuve que, en italiano, hacer toda la historia de la música, que para mí fue un gran desafío. Dicho esto, decidimos que ese ciclo de 25 conciertos que se repetían en distintos, que invitamos a cualquier cantidad de colegas y amigos y de presentadores que eran musicólogos, periodistas, historiadores, armar esta historia, ¿no? Entonces surgió, y ahí fue donde Fausto empezó a organizar, me dijo, ¿por qué no arman una asociación? Bueno, mi amigo Simone Pagani ya tenía en su pequeño ciclo de Bérgamo, también más joven, tiene como 5 años menos que yo, o sea que éramos muy ragazzini, como decimos, ¿no? Y fue cuando él dijo, bueno, armen la asociación, pero la tiene que dirigir él. Les dice a ellos y a mí. Yo digo, no, pero yo no soy el italiano. Y él dice, no, pero el que tiene la beta de cómo organizar sos vos. La verdad, en ese momento no le hicimos caso, porque lo organizamos entre los tres. Pero después tenía razón, porque a lo largo de todos estos años se terminó convirtiendo en la Fundación El Sonido y el Tiempo, que lo lleva, en este momento vos ya sabés, porque estuve contigo, en Estados Unidos legalmente, que se llama Fundación El Sonido del Tiempo, Sound and Time International. Internacional es la frase completa. Y Suono del Tempo Internacional en Italia, y acá también. O sea que tenemos 3 sedes en las cuales todo prácticamente se genera desde la estructura de la industria cultural, que es lo que hoy somos en la Argentina, pero colegado con eso. Lo interesante de todo esto es que tú has logrado conectar la cultura musical de Argentina con la cultura musical de Italia, con la cultura musical de Estados Unidos. O sea, lógico, empezó inmediatamente en el 92 formalmente entre Italia y Argentina, porque yo estaba allá y yo iba y venía, vivía allá, después me trasladé de vuelta acá y voy y vengo, ¿no? Pero desde el 2015, que es cuando yo te conocí a vos, o 2016 creo, 2016, yo decidí ponerlo en Estados Unidos porque
No, nos conocimos antes, nos No, nosotros conocimos nos antes. conocimos antes cuando estuvimos en la casa De Vanessa. de Varese. Exactamente. Bueno, pero yo la formalicé en el 2015 y yo decidí ahí como el concepto de unir como el continente europeo con el continente americano, y los tres países que como que unían esto eran El triángulo. Italia, Argentina, porque nosotros somos el vínculo, la consecuencia de, digamos, de Europa como cultura, pero después todo el desarrollo que la Fundación está haciendo muy fuerte desde esa época es todo el desarrollo latinoamericano hasta Estados Unidos. Entonces, ese un poco fue Sí. la filosofía de hoy que tenemos la Fundación del Sonido del Tiempo: Italia, Argentina, Estados Unidos. Y como yo siempre bromeo, digo, en Italia hay demasiados apellidos argentinos. Y puede ser, puede ser. Mira, Así que ese fue un poco el espíritu de lo que hoy somos como fundación, ¿no? Nació sin querer pensándolo. así es, ¿no? Y lo interesante es cómo tú, en tu experiencia de ser un estudiante, lo convertiste en un negocio, que esa es la parte positiva. Hoy es una empresa. Hoy yo la fundación considero, y así la tenemos en nuestra nueva plataforma, que es la de fundacionsonidodeltiempo.com, que es casi una startup, es una plataforma de industria cultural. Porque nosotros hemos desarrollado no solamente la música, sino las artes visuales. Vos conocés muy bien a Eduardo Hoffman. Correcto, ¿no? En Estados Unidos está mucho ahí, que hemos ido con Tony Chi, Steinway and Sons. Y tenemos la película que tú hiciste de Bragato. Hay varias películas, no solamente la verdad. O sea, yo me metí mucho en el mundo audiovisual desde el aspecto de lo que hoy llamamos, nosotros lo formalizamos como artes visuales y sonoras, que es un poco lo que creo que resume. Y hoy la Fundación creo que es una verdadera industria cultural. Nosotros lo llamamos plataforma de productos culturales y artísticos. Entonces, hay educación. Fíjate que lo interesante de lo que tú me decías el otro día, de que como Fabi nos llama los buscadores, o sea, porque en un momento... Acá ustedes son buscas de la vida. Sí, nosotros somos buscas de la vida. Y yo creo que una de las cosas interesantes es que justamente cuando tú ves que un país o un momento histórico está siendo un momento negativo o difícil, es donde nosotros venimos con planteamientos positivos. Por eso fue que yo decidí lanzar este podcast, porque yo creo que a la gente le hace falta que cuando el momento está oscuro, cuando el momento está difícil, nosotros le podamos presentar alternativas de actividades que sean positivas. Y en este caso, por ejemplo, yo creo que tu plataforma permite hoy en día salirse del ruido cotidiano y entrar en un momento a disfrutar de lo que sería cultivar el espíritu. Sí, incluso dijiste algo muy importante que para mí es el punto de quiebre que estamos ahora, porque esta plataforma que la hemos reformado, hace un mes empezó mostrándose como plataforma de industria cultural, van a empezar las membresías y todo eso, pero en la página digitalmente muestra la unión entre hoy en día, después de la pandemia, lo presencial con lo online, como estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo todas las actividades presenciales online, conectados desde Italia, si estamos en Estados Unidos con mis colegas, pero digamos, y eso generó de que hay una sección educativa. Nosotros hacemos todos los meses talleres grupales que se llaman Pianograma Argentino, que son de nuestras marcas registradas, Músicos.ar, que vos conocés muy bien, otra de las marcas, lo conseguimos como productos. Y el sistema de educación lo hacemos como talleres ahora con la Universidad Nacional de las Artes todos los meses, desde la universidad, pero no tenés idea la cantidad de gente que se conecta de distintas partes del mundo e incluso de este país tan grande, que antes de la pandemia venían a las clases presenciales. Entonces ahora ya es más difícil que la gente... Nosotros tenemos más de 10.000 metros cuadrados de distancia, más de 10.000 metros cuadrados, rectos, digamos, de distancia, así que no todo el mundo se toma un avión o se toma un tren para venir a Buenos Aires. Y se está viviendo una crisis económica que no todo el mundo puede hacer. En Argentina ya sabes que estamos. Entonces realmente yo estoy muy contento de que finalmente el mundo digital y con tecnologías, ya vas a poder ver dentro de muy poco en las fundaciones, ahora en el mes de agosto, todo el sector de artes visuales que tiene, por ejemplo, la película de José Bragato, que fue el gran arreglador y el pope de la música de Astor Piazzolla, de Saúl Cosentino, de la música de Falla, de películas y festivales que hemos hecho, que son cientos, o no sé si cientos, pero decenas,
todos los discos virtuales de colecciones en vivo que tenemos que se pueden escuchar, todos los talleres que ya están filmados, libros, partituras, No, y la gente puede es un trabajo, recorrer esos productos y conectarse. es un trabajo bien interesante porque es buscar lo que es la investigación, es buscar lo que es el descubrir una cantidad de documentos ocultos y traerlos de una manera fácil a todo el público, porque es una de las, lo mismo que por ejemplo yo veo a veces con el sistema en Venezuela, que hizo el maestro Abreu. El maestro Abreu lo que en Claro. un momento determinado dijo fue, Orquestas infantiles. él dijo, ¿cómo podemos nosotros crear, empecemos a educar a los niños desde que son, simplemente trabajan por oído, porque no saben leer una partitura, sino que empiezan a trabajar por oído y se convierten en las orquestas de cada región, regionales. Entonces yo pienso que es ese concepto que tú estás haciendo, de que es un concepto bien interesante, de que tú llevas esa educación a través del sistema online a diferentes sitios de la Argentina. Sí, y esto me surgió no de casualidad, pero hace muchos años yo viajando, o sea, como además de presidente de la fundación, voy, toco, doy clases en distintas partes del mundo. Cada vez que viajo, me pasaba mucho en los viajes, sobre todo en Italia o en Latinoamérica, iba a Colombia, donde, maestro, ¿y cómo seguimos ahora las clases? ¿Cuándo vuelve? Y ahí es donde empezamos a desarrollar, previo a la pandemia, un poco más, no tan formalmente, bueno, grabarlas, conectarse, y ahora realmente, yo creo que el punto más, o sea, yo creo que la presencialidad no es reemplazable No, por nada. definitivamente, No, definitivamente porque ese toque humano sigue siendo un toque humano. y, más, y mucho más en la música que el hablar, porque acá podemos hablar, pero yo cómo te transmito tanto lo que vos ves en vivo, ¿no? No, 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 Es eso como un partido de fútbol o como un concierto, bueno, esas eso, cosas que se viven. eso es Pero único. lo que sí es importante es que vos conectás con el mundo entero y podés llegar a una situación. Entonces, nosotros empezamos ahora a hacer algunas cosas que se graban para clases que son, o conciertos que son para hacer una filmación, que se venden, se regalan, etcétera, etcétera, pero sí todo lo que son las clases generales son presenciales y online. O sea, cuando estamos haciendo, hay gente en vivo. Lo mismo que los conciertos En los dos los formatos. transmitimos. Y eso me parece que es una conexión muy interesante y tiene una mucha llegada. Y la educación creo que es la Sí, base de lo que nos va a salvar en el mundo. así es. Aquí voy a interrumpir un momento porque yo normalmente en todos los programas he tratado de incluir una frase positiva, una frase motivacional de algún autor del sector de la persona con la que estoy conversando. En este caso, considerando tu acervo argentino, escogí a Astor Piazzolla. Y Claro. la frase de Astor Piazzolla es la siguiente: el tango nos enseña a abrazar nuestras emociones más profundas y a encontrar la belleza en la tristeza. Baila con el corazón y deja que la música te guíe. O sea, Maravilloso. realmente cuando uno oye eso, primero en ti empieza a entender el tango. O sea, porque yo creo que una de las cosas que hablábamos el otro día es que el tango es el producto de cierta nostalgia, de cierta tristeza, de cierta melancolía, que termina siendo un compás, un movimiento realmente hermoso, porque cuando tú ya lo empiezas a ver interpretado en el baile, tú dices, Claro. es increíble cómo esos dos seres interactúan de una manera tan hermosa. ¿Por qué tú no cuentas un poco qué es lo que, por ejemplo, para ustedes es la milonga hacia el tango? Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Astor ahí por el 80 y pico, cuando yo conocí a José Bragato, la película que vos mencionaste, el documental, que fue su gran amigo, fue su gran chelista y su gran arreglador, ¿no? Mm, Y Astor yo creo que es un poco más allá del tango, porque su formación fue de música clásica. Él empezó queriendo ser un músico de música clásica, academia, cuando se fue con Nadia Boulanger, que era la que había sido alumno de Ravel, y formó, entre otros, le dio formación a Gershwin. Así que, sí, sí. y en un momento dado le dice a Astor, más o menos así, dice, ¿para qué quiere usted ser un músico clásico si su mundo es el tango? Y Astor revolucionó el tango para mí desde, bueno, de lo que dicen todos, y yo lo vivo en carne propia de lo que yo hago, que es encontrarle
el ritmo, o sea, él lo llamaba incluso música ciudadana, música de Buenos Aires, más que el tango, porque acá la gente al principio, como que en su época no lo aceptaba como tango, porque todos querían el tango tradicional de la vieja guardia, ¿no? Pero esa, digamos, esa base de lo lento que hablamos el otro día y lo rítmico, ¿no? Tiene mucha relación con la milonga, que es una forma de danza y de canción, si vos querés, muy típica de la Argentina de la época del gaucho, con la guitarra que cantaba Su canción es sus melancólica. tristezas y sus canciones. Y en general en el tango mucho, y sobre todo Piazzolla, usa esa forma de la parte más rítmica y digamos más alegre, si vos querés, con el ritmo del tango, a la parte lenta, muy melódica, que es la milonga, ¿no? Incluso Bragato, que vos lo escuchaste cuando yo no toqué ahí, Correcto. y compuso esa maravillosa en homenaje a Astor, que se llama Milon Tango, la mezcla de la milonga y el tango, ¿no? Y empieza con lo melódico, y después viene el tango, ¿no? El 2x4, digamos, ¿no? Claro. La calle que está, el equipo del Boca normalmente tiene una calle, creo que es donde están todos los performances de tango de callejero, ¿no? No, bueno, la Boca es uno de los puntos donde está la parte muy italiana, porque ahí es donde llegaron los italianos de la inmigración, y es parte de lo que es el barrio antiguo que se llama San Telmo, que sería como Sí. la parte histórica de Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo el tango, desde ahí, que eran los inmigrantes, es la famosa calle Corrientes, donde están todos los teatros y donde el tango ocurría Sí, pero ahí, había un ¿no? callejón, hay un callejón, creo, ahí en el barrio El Telmo, que creo que era algo Sí, del. sí, sí, con las casas de colores y tal, Sí, sí, sí. sí. Correcto. Ahí es Esa es donde la parte turística. yo recuerdo haber visitado esa calle que me impresionó porque era realmente el corazón del tango Sí, del claro. pueblo, del pueblo. Toda esa zona, si vos vas turísticamente, si vos vas a toda esa zona, están siempre bailando y hay músicos en la calle. Bueno, nosotros hicimos una película que se llama Músicos de la Ciudad, en Ok, la ciudad. Se fue la primera película que hicimos y vos te escuchás a todos los tangueros y los músicos populares en esa zona, justamente, ¿no? ok. Para un virtuoso del piano como eres tú, este, No sé si virtuoso, no, músico, ¿no? no, sí sabes que tú sabes que tú eres muy especial porque inclusive la gente de Steinway está fascinada contigo y ha querido incluirte en la lista de los pianistas de Steinway. Creo que se paró un Bueno, poco con la. yo no soy artista Steinway, pero soy de la parte de miembro de la parte educacional, Educational Partner se llama, ¿no? Ok. Sí, y varios miembros somos 7 pianistas que a través de la fundación estamos como parte del sistema educacional de Steinway, ¿no? Y es complicado combinar esa educación tuya de música clásica con la música con el tango, que es, por ejemplo, una música popular. No, justamente es uno de los fuertes que nosotros, la marca que tenemos Pianorama Argentino, que es un panorama del piano, lo llamamos argentino porque lo generamos acá. La filosofía de eso dice, el pianorama argentino es la expresión en el piano de lo popular que hay en la música académica tradicional, el tango, el jazz, el folclore y todas esas expresiones. Y eso lo decía Bragato, que para mí fue la conjunción que vos ya lo sabes muy bien, un hombre que vivió 102 años casi, que pasó por toda la tradición, digamos, de la generación del Teatro Colón, con la gran ópera, ¿no? Y después la gran época del tango, donde él hacía ópera, terminaba ópera, primer chelista de Colón y después iba a las orquestas tradicionales, Sí. porque era después de las 12 de la noche, en Caño 14, en esa época, con Eran, los eran Troy, que cuartetos, eran ganaron la vieja cuartetos. guardia. Eso eran ¿Eh? cuartetos y. Quinteto, sexteto, ¿no? La música de Troilo, de Canaro, de toda esa gente, ¿no? Claro. Que era la vieja guardia donde apareció un jovencito que se llamaba Astor Piazzolla a tocar el bandoneón y Bragato se conocen y bueno, o sea que un hombre que pasó por toda esa trayectoria y después incluso fue productor de músicos populares, de canciones populares, digamos, ¿no? Los famosos tangos, Sandro, que había ido a Estados Unidos, que cantantes, Sí, sí. digamos, los cantautores, ¿no? Típicos de los 70. Y Bragato pasó por todo eso y después generó el Archivo de Música Argentina, que tiene más de 4.000 obras que él rescató de que se iban a perder, o sea que fue un pilar de la Argentina, ¿no? Y él dijo siempre una frase, me acuerdo cuando a los 90 años lo llevamos a Suiza para un homenaje y tocamos toda música de
los arreglos oficiales de Astor, que es donde Astor Piazzolla y Bragato concilian en los años 60, 70, que la música del tango no era tocada por mucha gente joven y no había bandoneonistas en esa época como los hay ahora. Y él le dijo, entre ellos dijeron, bueno, tu música está bárbara, pero ¿quién va a tocar tu música cuando vos no estés? Entonces, Bragato era un gran arreglador por oficio, excelente, de los mejores arregladores que he escuchado en mi vida, ¿no? Y empezó a arreglar la música para músicos como nosotros, dúo, trío, con orquesta, cuarteto, quinteto, para hacer tocada su música, a Dio Nonino y toda esa música, por músicos como nosotros que somos pianistas clásicos. Claro. Yo empecé a entender con él algo que después él siempre dijo. Cuando le preguntaron, a él le hicieron una entrevista y dijo, no, ¿cómo hace usted para la música popular y pasó al tango? Usted hizo, Bragato fue el último músico que estuvo con él cuando hicieron la gira, que después se enfermó y falleció, ¿no? Sí. Paradójicamente, Bragato era el chelista y Gandini, que había sido mi maestro, fue el pianista, ¿no? Así que de alguna manera parece que me tocó estar ligado a ellos, ¿no? Y yo se los agradezco. Y él dice, bueno, en realidad, dice, la música es una sola, dice él. Y cómo dice, pero ¿cómo hace usted de pasar de un Wagner, un Brahms, un Manuel de Falla, un Mozart, a una obra de tango tradicional o a una obra de Piazzolla? Dice, porque la música tiene dos maneras, o está bien tocada o está mal tocada. El viejo lo resumió en dos palabras, y yo creo que tiene razón. Y yo ahí te mandé que el sábado hicimos una experiencia, el sábado pasado, el 15 de julio, una experiencia que se llamó Mozart más Gershwin, con músicos de jazz, un gran colega mío, y yo haciendo Mozart clásico, haciendo Gershwin clásico, ellos, el trío, y después nosotros empezamos a hacer Mozart, Gershwin, Chopin y Brahms, entre la música clásica y el jazz. Y la verdad que maravilloso, porque vos te das cuenta que la transmisión que dijimos es, hay que disfrutar de la música, no, yo creo que hoy hay menos división en el mundo. O sea, cuando yo empecé de joven, yo me acuerdo que toqué Piazzolla por primera vez en el 86, junto con Mozart, Mahler y Beethoven en el Salón Dorado del Teatro Colón, que éramos jovencitos, con un cuarteto. No se hacía eso, y algunos nos dijeron, ¿cómo vas a tocar esto en el Colón? Hoy vos subís al Teatro Colón, y si vos tocás Piazzolla, Brahms, y después haces música popular americana o tocas música folclórica argentina, pero es lo más normal del mundo, sí. Oye, ¿por qué? Esas divisiones creo que ahora yo creo que se mezclaron. Y aparte yo he tocado, se fusionaron. Cuando yo viajo mucho afuera no quieren que toque mucho Mozart, Brahms o Beethoven, ¿no? Quieren que toque música argentina. Y la música argentina tiene esa tradición dentro de lo popular y clásico, porque es la época nacionalista, cuando empiezan a surgir los grandes compositores de finales de 1800 o 1900 que toman los ritmos del lugar. Entonces vos tenés acá la chacarera, la milonga, el tango, la samba, el triste, que son todas expresiones populares folclóricas del país, como así pasaba con Bela Bartók o con Tchaikovsky. Fíjate que eso no pasa al lenguaje académico y es maravilloso. Pero fíjate que eso es tan interesante que eso pasa inclusive, por ejemplo, con la parte culinaria. Hoy en día cuando tú hablas de las fusiones, o sea, es exactamente la misma fusión que la parte culinaria. El sushi acá, o en Perú, que es la fusión japonesa con el reinvento de lo que es de cada país, está buenísimo. Así es. ¿Qué tal si para cerrar el programa, qué tal si de repente tocas una pieza en tu piano, en tu casa, para cerrar con ella nuestro programa de hoy? Bueno, yo acá en mi estudio tengo el Steinway media cola, tengo Yamaha, pero bueno, no me iba a trasladar ahí para hacer esto, así que acá yo tengo un piano digital, pero bastante bueno, de los Clavinova, así que no va a ser lo mismo que tener un piano de cola, pero bueno. Yo elegí un poco, en base a lo que vos me habías dicho, una obra que para mí es muy linda, que es la última que grabé hace 6 meses, es sobre este compositor Saúl Cosentino, que hoy tiene 88 años, que es el único que queda, digamos, de la camada de Astor, muy amigo de Astor. Yo lo conocí por Bragato y por Astor hace muchos años. Le hicimos un homenaje en marzo. Gran compositor, recomiendo a vos y a los que te siguen que busquen Saúl Cosentino, porque
Él fue un músico que se formó en la música académica, pero que cuando conoció a Astor en los años 50, 60, se maravilló con la revolución de lo que... Entonces es un poco el post-Piazzolla, si vos querés. Es puro Saúl, Saúl tiene su propio sonido, pero uno escucha esa impronta que le dejó a alguien como Astor, ¿no? En este caso, mi relación con él fue muy larga, hace como casi 30 años que nos conocemos, y tuve el privilegio hasta hace unos años que él dijo que no, gran pianista, gran compositor, que tocamos juntos, siempre él toca su música, o tocaba su música, ¿no? Entonces yo durante varios años grabé y toqué con él música a cuatro manos, que fue algo que para mí fue maravilloso, porque muchos de sus tangos a cuatro manos, y después de unos años vino con dos obras, una de estas, y me regaló dos obras. Una se llama En las buenas y en las malas, y otra Melodía para Daniel, en fa, que es esta, que me parece muy linda, que no es un tango, pero tiene un poco el resumen de lo que para mí es un gran compositor, que tiene todo lo clásico, lo popular. No sé si el tango, pero tiene algún sabor. Eso me vas a decir vos, a ver qué te parece. Excelente. Adelante. Oye, la verdad es que esto ha sido la mejor manera de cerrar un programa, porque además tú sientes la mezcla de esa música y que la manera como yo lo siento, una mezcla de un jazz con una música de obra teatral de Nueva York. O sea, yo sentí realmente que estaba transportándome, y una de las cosas hermosas que nos permite hoy en día estos podcasts es que podemos vivir el presente y transportarnos en el tiempo o en el espacio. Gracias, Daniel. A vos, Dale un beso a Fabi de mi parte, y muchas de gracias. verdad, Un beso a tu mujer. con gusto, y de verdad que muchas gracias por el tiempo que me dedicaste y el tiempo que le dedicaste a los oyentes, que espero que nos oigan y los disfruten como lo he disfrutado yo. Un abrazo enorme, querido. Un abrazo enorme. Seguimos en contacto. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.